Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos ven a través del canal de YouTube de nuestra iglesia. Hoy es martes 1 de diciembre. Mi hija me acordaba hoy, esta mañana, que es el 1 de diciembre y me decía, "It's looking a lot like Christmas", porque está fresquito, por lo menos aquí en la Florida Central. Así que hay gente bien contenta por ahí, que yo sé que están felices de que está frito. Así que qué bueno, me alegro por ustedes. Hay mucha gente que estaban esperando el brequecito de unas temperaturas más bajitas. Les damos la bienvenida a este ministerio, el Ministerio de Mujeres Sentadas a los Pies de Jesús. Mi nombre es Miriam Groló y este ministerio es un ministerio de mujeres que estudiamos la palabra del Señor y también invitamos a los hombres que estén por ahí, sobre todo ahora en este tiempo que no nos vemos físicamente. Sabemos que hay hombres también por ahí viéndonos, así que bienvenidos a todos y a todas. Es un ministerio de la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo del norte de Orlando, cuyo pastor es el reverendo Héctor Santiago. Y le damos las gracias al pastor y a nuestra iglesia por esta oportunidad, ¿verdad? Esta avenida que nos permiten usar el canal de YouTube de la iglesia para transmitir estos estudios bíblicos. Es una bendición. Le damos gracias al Señor por esa oportunidad y también a nuestro pastor y a nuestra iglesia por esa oportunidad también. Gracias. Yo sé que lo digo otras veces, pero gracias a todas ustedes que me ayudan con la cuestión de tecnología, Dalia, Vivian, Sharon, cuando se aparece por ahí, y a las que me ayudan también, nada, y a orar, su apoyo, su ánimo, sus palabras, y es una bendición verlas a cada una de ustedes, y a las que no veo también, pero veo sus nombrecitos por ahí. Qué bueno que estamos aquí juntas, es un regalo del Señor. Y hoy no teníamos excusas para, a lo mejor si nos hubiéramos visto físicamente, tenían excusas para no ir. Cuando nos vemos, a mí siempre me da susto los días de frío, porque por alguna razón siempre, ay, es que tenía, qué sé yo qué, ay, es que tenía, pero yo sé que mucho de eso también es el frito que no nos motiva a salir a la calle. Así que esta mañana cuando vi que estaba frito dije, hoy no tienen la excusa de que van a coger frío porque pueden estar calientitas en sus casas con frisita. Ya las veo hay unas con gorro, con frisita, con de todo. Qué bueno que pueden estar así en su casa comodita. Les doy la bienvenida a Olga, que está por primera vez utilizando su tableta. Así que, ¡yeah, Olga! Qué bueno. Olga Arazo está por allí. Tuvimos ayer una segunda sesión de entrenamiento. Ya mismo vamos a ver por ahí. Nora está, no la escuchamos ni la vemos, pero ella está conectada también en Zoom. Y pronto también veremos por ahí a Dalila. Es que la tableta de Dalila ayer tuvo un percance y tuvimos que darle un hard reset. Así que se la llevamos a Milka, Milka bregó con eso y ya pronto también entonces veremos a Dalila por ahí conectada con nosotras a través de Zoom. Así que le damos gracias al Señor por eso. Para mí es una bendición verlas que están por ahí, que se pueden conectar, y qué bueno, porque eso es evidencia de que no se rindan, que aunque uno piensa que no puede y que no, que después de ciertas edades ya eso no es para mí, pues sí, es para usted, se puede, ¿ok? Así que no se rindan. Y miren por ahí a la Lucy, está conectada, miren por ahí a Milagros, está conectada. Así que qué bueno verlas a las dos. Ok, nada, pues bienvenidos a todos y a todas. Hoy vamos a comenzar. Estamos estudiando en este ministerio, en esta ocasión, en este tiempo, en este semestre, estamos haciendo el estudio bíblico Fundamentos de la Fe. Fundamentos de la Fe, esta es la portada para quienes no lo sepan. Aunque estamos ahora, vamos a comenzar la lección número 6, pero son 3 lecciones, así que si alguno de ustedes que nos está viendo o escuchando por primera vez le interesa ser parte de este estudio, aunque esté un poquito tarde, no importa porque le va a dar tiempo a recuperarse y a poder alcanzarnos, sobre todo ahora que vamos a coger un brequecito de vernos en Navidad, pues tienen la oportunidad de ponerse al día en las lecciones que no han hecho. No son lecciones largas, así que usted se puede poner al día, no piense que ya es muy tarde. Y aún las de ustedes mismas que a lo mejor están un poco atrasadas se pueden poner al día, así que no se rinda, que vale la pena estudiar los fundamentos de nuestra fe, qué es lo que creemos y por qué lo creemos, pero más importante, la base bíblica para esas doctrinas, para esos fundamentos de la fe. Y como bien dice el título, son aspectos fundamentales de nuestra fe que, aunque tengamos diferencias, los hermanos, los cristianos, a lo mejor tengamos diferencias en algunos puntos de vista, en las denominaciones,
Por ejemplo, aquí con nosotros está nuestra hermana Norma González, que ella asiste a una iglesia luterana, y a lo mejor algunos de ustedes que vienen de bagaje metodistas, bautistas, discípulos de Cristo, pero de otras denominaciones, también, aunque tenemos a lo mejor algunas diferencias, algunos de ustedes que van a iglesias americanas, a lo mejor podemos tener alguna diferencia en algunos puntos de vista de cómo hacemos o las prácticas de adoración, etcétera, pero estos son aspectos fundamentales de la fe, ¿verdad? Cosas en las cuales debemos todos, ¿verdad? Los hijos de Dios, los cristianos, los que creemos en el cristianismo, pues son cosas que son fundamentales sobre las cuales pues deben haber pocas diferencias unos y otros. Y lo mejor de todo es que estamos también estudiando la base bíblica para esos fundamentos, ¿verdad? No porque lo diga tal persona o aquella persona o nuestra iglesia, los discípulos de Cristo, sino porque son aspectos que están bien claros en la palabra de Dios, y eso es bien importante, que lo que usted y yo digamos, que pensamos, que creemos de los fundamentos de nuestra fe, de nuestra creencia, que los podamos apoyar y sustentar con la palabra de Dios. ¿Okay? Así que eso es bien importante, ¿no? Ya nosotros pasamos de la etapa de decir, ¿por qué tú crees eso? Ah, pues no sé, porque me lo dice mi pastor, o lo dicen en mi iglesia, o eso es lo que papi y mami me enseñaron, o eso fue la escuela que yo fui. No, nosotros podemos, ¿verdad?, buscar en la Biblia, y así que yo los invito a que los de ustedes que tienen este material, que por favor nunca salgan de él, porque esto es un material que tiene las bases bíblicas ahí bien claras, que usted en cualquier momento puede ir y refrescar esos conocimientos y la base bíblica para esas creencias y fundamentos, ¿ok? Eso es lo más importante, que haya una base bíblica para eso. Como nos dice la Biblia, nos manda a estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre, ¿verdad? Y reverencia, pero que esos fundamentos tienen una base bíblica de dónde salen, así que nunca se deshagan de este material, porque me parece que es rico, que es preciado, que lo refresquemos para nosotros mismas y para compartirlo con otros, Así que vamos de lleno, vamos a empezar entonces con la lección número 6 y vamos a estar estudiando la salvación. Vamos a estudiar en esta semana, en estas dos o tres semanas, la salvación. Ya habíamos visto, ¿verdad?, aspectos de los atributos de Dios, estudiamos la persona de Jesucristo, estudiamos la lección pasada la obra de Cristo, que a mí me encantó estudiar esa lección de la obra que hizo Jesús, ¿verdad? Lo que hizo y lo que eso representa para nosotros. Así que vamos ahora, en cierto sentido, lo que vamos a ver ahora de la salvación es como el producto, ¿verdad?, de esa obra. Y hay muchas cosas que recibimos, ¿verdad?, por esa obra de Cristo, pero una bien grande, bien específica, bien magnífica y espectacular y gigantesca es que eso nos produjo y nos trajo salvación a los hijos de Dios, a los creyentes. Así que vamos a empezar a discutir la lección. Como siempre, tengo una presentación de PowerPoint. No es que yo insista en esto, es que es la única manera que tengo, o la mejor manera que tengo de presentar las cosas que no están en su manual, para que lo tengamos todo en una sola área. Recuerde, si usted no ha recibido la presentación de la lección 5 de la obra de Cristo, háganoslo saber y se lo mandamos. Está en el email que mandaron la semana pasada, que se envió la semana pasada, pero si usted por alguna razón no lo tiene, díganoslo y se lo reenviamos. Y sobre todo, usted, si quiere compartir este material con quien usted desee, pues más que bienvenido, échalo por ahí para adelante. Por favor, defiéndame y diga que de eso, pues, que me tengan misericordia. Si hay algún error, omisión, pecado de comisión o pecado de omisión, por favor tengan misericordia, pero hoy me lo dicen. Si ustedes encuentran que hay algo que no está bien, que tienen algún error, en confianza, de verdad, yo prefiero que me lo digan para corregirlo y que eso no se siga reproduciendo y saliendo por ahí repartiendo cosas que no están bien, ya sean errores ortográficos o de sintaxis, no teología, pero de contenido, pues siéntanse en confianza de compartirlo conmigo, que a mí no me molesta, al revés, yo prefiero saberlo. Ok, así que por favor, en confianza me lo dicen. También les quiero decir a los que me están escuchando y viendo por YouTube, que si usted tiene alguna petición que quiere por la cual este ministerio
la acompañe o lo acompañe para estar acompañándolo en oración por esa petición, pues por favor siéntase en la libertad de compartirlo ya sea conmigo o con nuestra hermana Naila, que es la que me ayuda a preparar la lista de peticiones, nuestra hermana Glorini también. Y si no tiene nuestra información directa, pues lo puede hacer a través del email de este ministerio, que es msapj05@gmail.com. msapj05@gmail.com, y vamos a estar orando por esa petición durante esta semana. Todas las semanas nos comprometemos en estar orando unas por otros por nuestras respectivas peticiones. Si usted lo prefiere dejar de manera confidencial, pues simplemente pone una petición personal y no tienes que decirnos lo que es, pero vamos a estar orando por esa petición. También si usted quiere conseguir el material, lo puede conseguir por internet, pero también se puede acercar a nosotros, nos pregunta y le decimos cómo conseguirlo. ¿Okay? Así que para que se pueda unir a nuestro estudio con el material, porque va a tener mayor beneficio si usted hace su asignación, sus lecturas y usted contesta las preguntas, va a ser mayor bendición que simplemente si usted está aquí meramente escuchándome y viéndome. No es lo mismo. Lo invito a que consiga el material. Es bien barato, lo que vale son $8 este libro, así que lo invito a que lo consiga y lo obtenga. Está en inglés o en español y puede escuchar unas predicaciones que son acompañamiento al material. También se pueden escuchar en español o en inglés, que complementa el material que estamos estudiando. Voy a estar entonces compartiendo con ustedes el PowerPoint, la presentación para esta semana. Vamos a estar, como bien les dije, estudiando la salvación. La salvación es la lección número 6 del estudio bíblico Fundamentos de la Fe. Esta parte, la primera parte estamos estudiando, es importante como base de la salvación repasar. Vamos a estar estudiando la soberanía de Dios en la salvación, la soberanía de Dios en la salvación. Y como base a esa soberanía y la necesidad de la salvación, esta primera sección, como ven, la letra A, la depravación del hombre, les debe ser familiar, porque esto fue lo que estábamos estudiando, lo estudiamos en la lección pasada, cuando estudiamos la obra de Cristo. Lo estudiamos la vez pasada para la lección número 5, eso, para hablar sobre la obra de Cristo. También era la base y explicaba la necesidad de la obra de Cristo por la condición espiritual del hombre. Recuerden que cuando hablamos de la depravación del hombre y la necesidad del hombre, y cuando hablamos de la muerte del hombre, cómo estamos muertos, cómo el hombre está muerto, el hombre sin Cristo, el hombre antes de Cristo, la mujer antes de Cristo. La Biblia declara que estamos muertos, básicamente estamos muertos. Debemos recalcar que estamos muertos a nivel espiritual. Físicamente podemos andar por ahí vivitos y coleando. Antes de conocer a Cristo, de que Cristo reinara en nuestras vidas, andábamos muertos, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Así que esto es un repaso de la lección número 5, así que vamos a ir rapidito sobre ella. ¿Cuál es la acusación de Dios contra los hombres? Y esto lo habíamos visto en Romanos 3, del 10 al 12. Alguien que lo lea rapidito, de nuevo les pido que tengan a su mano lista la palabra del Señor para que me ayuden a leer las lecturas, y mientras más rapidito lo podamos hacer mejor, porque así pues redimimos el tiempo de nuestra grabación. Alguien que me lea rapidito Romanos 3 del 10 al 12, por favor. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ok, muchas gracias, Rosy, muchas gracias. Así que aquí vemos de manera de repaso nada más la lectura que hicimos en la lección número 5, que es la que estamos leyendo hoy otra vez, ahora en la lección número 6. Ahí estamos discutiendo 6 acusaciones, 6 cargos que hace Dios sobre los hombres. Fíjense que esto no es un diagnóstico, un juicio emitido por hombre. Esto es Dios hablando, ¿verdad? Así que es lo que la Biblia declara que es la condición del hombre, ¿verdad? Y es de lo que
de lo cual Dios acusa al hombre, al ser humano, al hombre y evidentemente incluyendo a la mujer, ¿verdad? A los seres humanos. Y lo que estamos discutiendo aquí en estos 3 versículos de Romanos 3 del 10 al 12, nada más vemos 6 acusaciones, que fueron las que también discutimos en la lección número 5, pero si usted lee toda esa porción, todo ese pasaje y continúa, empezamos en el versículo 10 de Romanos 3, pero si usted lo continúa hasta el versículo 18, va a encontrar que realmente hay 14 acusaciones. No hay nada más que 6, hay 14. Así que aquí no estamos discutiendo ni la mitad de las acusaciones. Si usted sigue leyendo por ahí, que le invito a que lo haga, a lo mejor en algún momento de su tiempo de devocional, que no sabe qué voy a leer hoy, pues apunte por ahí Romanos 3, del 10 al 18, y no para, no para que se deprima, ¿verdad? No va a ser de esas lecturas. Cuando estamos haciendo nuestras devociones nos encanta leer, ¿verdad? Lecturas que nos levanten el ánimo, que nos levanten el espíritu, que nos animen, que nos digan que somos bien chulas, que Dios nos ama, que está ahí, ¿verdad? Y qué bueno es leer esas cosas, pero también es importante que leamos estas cositas que no son tan gratas al oído, pero que son necesarias. Son necesarias porque tenemos que reconocer, usted y yo, tenemos que reconocer cuál es nuestra condición, las acusaciones, los cargos que nos hace Dios a los que no le conocen, ¿verdad? Y eso éramos nosotros también, antes de conocerlo, eso somos nosotros, todos los seres humanos que no tienen a Dios en su vida, que no han aceptado el sacrificio de Jesucristo por nosotros, a quienes no tienen a Dios y a Jesús como su Rey, como su Señor. Así que es una lectura necesaria para todos. Así que a manera de repaso, vemos que no hay uno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, todos son inútiles y no hay quien haga lo bueno. Usted y yo, antes de venir a los pies del Señor, debemos leer esto y esto debe ser como un espejo. Cuando leemos esto debemos decir, esa era yo, esa era yo, esa era yo, esa era yo, esa era yo y esa era yo. Y si le añadimos los otros 8 que no hemos discutido aquí, también se va a dar cuenta que eso era usted, eso era usted. Así que vemos que la naturaleza caída de los hombres no salvos se reduce, lo podemos resumir de esta manera. Ya vimos las acusaciones en Romanos 3 del 10 al 12 y ahora vamos a ver, alguien que me vaya buscando estas lecturas, por favor, o 3 de ustedes, también se lo resumimos con estas 3 frases. La naturaleza caída de los hombres y es en específico que digamos los no salvos, o sea, antes de salvación, aquel que no ha recibido la salvación en Jesucristo. Esta es la condición. Estamos alejados de Dios. Esta es otra manera que lo vamos a ver expresado. Colosenses 1, 21 al 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Ok, muchas gracias, Ana. Así que en otro tiempo, como lo presenta Pablo escribiéndolo a los colosenses, es que éramos extraños y enemigos en vuestra mente. Por eso es que la frase es alejados de Dios. Efesios lo presenta de otra manera, que esto fue como la frase que utilicé cuando estábamos empezando la lección, espiritualmente muertos. También el mismo Pablo hablando, pero lo expresa de una manera distinta, escribiéndole a los Efesios. ¿Quién tiene Efesios 2 del 1 al 5? Que eso es clave para la lección de hoy. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos y pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor para con nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Ok, muchas gracias. Así que vemos ahí, nos dicen gracias, Omaira, ese pasaje, esos versículos son como bien,
Imagínense nosotros en un juicio, y esto está hablando, ¿verdad? Esto está hablando Pablo, pero es una crítica, es una acusación, no sentencia, sino el veredicto. El veredicto es bien fuerte. Y cuando usted mira en ese versículo 1, Efesios 2:1, ahí ya nos dice, él dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y después habla hijos de desobediencia, después nos llama hijos de ira, que vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, o sea, lo que nos daba la gana, como nos sentíamos en ese momento. Si queríamos ser buena gente, éramos buena gente, y si queríamos ser no buena gente, pues también éramos muy bien no buena gente, ¿verdad? Por no decir cosas feitas, ¿verdad? Palabras feitas. Y claro, y después pero me encanta ese pero Dios, y ahí habla de la motivación, que eso lo estudiamos la semana pasada, la motivación de la salvación y de la obra de Cristo, Dios rico en misericordia por su gran amor. ¿Recuerdan? Eso lo estudiamos la semana pasada, la motivación de la obra de Cristo, su misericordia y su amor. Pero vuelve y nos recuerda en el versículo 5 que aún nosotros estando, y otra vez, muertos en pecados. Así que esa es el veredicto, espiritualmente muertos. Lo vemos en el versículo 1 y lo repito otra vez en el versículo 5. Espiritualmente muertos estábamos. Y el tercer punto, incapaces de salvarse a sí mismo o a nosotros mismos, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Según lo expresa Pablo también en Romanos 5:6. ¿Quién tiene ese versículo, por favor? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ok, muchas gracias. Ella está leyendo Reina Valera y dice débiles. Lo que pasa es que cuando usted lo ve en la versión de la Biblia de las Américas, ahí utiliza la palabra incapacitados, y por eso es que dice incapaces de salvarse a sí mismo, débiles o incapaces, ¿verdad? Incapaces es una palabra más, ¿verdad? Como más determinante, más fuerte. No es lo mismo yo estar débil allá decir que soy incapaz de, ¿verdad? Ya sea levantarme o correr, etcétera. Así que no estábamos alejados de Dios, o el que está, el no salvo, el hombre o mujer no salvo está alejado de Dios, está espiritualmente muerto y es incapaz de salvarse a sí mismo. Debido a la depravación del hombre, por sí mismo no hubiera podido, esta es la conclusión, por sí mismo no hubiera podido ni podría encontrar a Dios. Así que Dios debe buscar al hombre. Aquí sí que vemos ahí donde la iniciativa es de Dios de buscarnos, y por eso también lo vemos en Juan, en las epístolas de Juan, de que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí vemos donde la iniciativa viene de Dios. La Biblia es la historia de la humanidad desde el principio. Cuando vemos en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, vemos desde ahí, desde el primer versículo de la palabra de Dios, cómo es Él el que toma la iniciativa. Él es el sujeto de la historia, es Él, ¿ok? Y se trata de Él. Es su mundo, es su creación, es su reinado. Él es el rey, Él es el soberano. Y Él entonces toma la iniciativa de Él buscar al hombre, porque por nosotros mismos no nos sale buscarlo, ¿ok? Así que vamos entonces ahora a ver el plan soberano de Dios para la salvación. Y vayan conmigo, las invito a buscar su manual y vamos a estar contestando. Estamos en la página 47 de su manual, la lección número 6, y vamos a discutir lo que se llama la cadena de oro. Esa frase no está en la Biblia, ¿ok? Eso de cadena de oro no está en la Biblia. Lo que pasa es que se le llama así porque va en una secuencia, ¿no? Y por eso es que la frase de cadena, y de oro, pues por el valor que tiene, ¿no? Por eso se le llama, en inglés es the gold chain, ¿verdad? Por eso lo traduje, cadena de oro. Y se le llama cadena, por eso ya le dije, porque empieza como un eslabón y entonces tiene una secuencia y hay un orden de cosas, y ese orden no está determinado por ninguna persona. Ok, gracias. Alguien me dice que incapaces está en la Nueva Versión Internacional, no en la Biblia de las Américas. De verdad. ¿Y por qué yo puse LBLA? Ahora tengo más, o sea, ¿están segura? ¿Alguien, o sea, no por dudar de ti, Janie, pero sí, es así. Estoy Es segura. ok, la Biblia de las Américas no dice incapacitado.
No, dice débiles. Oh, y porque es yo la nueva tengo... versión internacional, es la Oh, que dice. ok, Pero tiene una nota que dice, como un footnote, que dice incapacidad. oh, ok, perfecto. Ok, muchas gracias. Y porque yo puse en mi Biblia, ¿será que yo pensaba, como lo vi en la de esto, a lo mejor pensaba que esta gente estaba usando la Biblia de las Américas y por eso puse la Biblia? Ok, no importa, no importa. Ok, pero gracias por confirmarme, para mí eso es importante. Ok, chévere. Gracias Janie, Pastora y Dina, muchas gracias. Esas cosas son importantes. Ok, así que corrijan que eso de incapacitados está en la nueva versión internacional, no en la Biblia de las Américas. Gracias, amadas. ¿Qué les estaba diciendo de la cadena? No importa. Vamos entonces a ver la cadena. Me fui, no me acuerdo dónde estaba. No importa. Vamos a ver el plan. La cadena de oro no estaba en la Biblia. Ah, exacto, gracias. Gracias, exacto. Que eso no es bíblico, que eso es que le llaman así porque va como en una secuencia. Ok, y aquí era que estaba. Que no es que alguien le llaman la cadena de oro y esa frase cadena de oro no es bíblica, pero se le llama así, el orden del plan o proceso de salvación sí es bíblico, que eso es, ¿verdad?, lo que vamos a ver, que ustedes ya debieron haber visto en Romanos 8, 29 al 30. Alguien que me lo lea rapidito y entonces empezamos a discutir la cadena. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ok, gracias, Rosy. Excelente. Así que aquí vemos la cadena, porque fíjese que la Biblia lo presenta aquí en Romanos 8, 29 al 30, en 2 versículos. Lo presenta en un orden, ¿ok? Lo presenta en un orden, y este es el orden. Que primero los conoció, a los que los conoció, después los predestinó, después los llamó, después los justificó y después los glorificó. Vemos aquí que son 5 términos, ¿verdad? Y lo vamos a discutir ahora. Los primeros 2 se refieren a lo que Dios hizo en la eternidad, que son conoció y predestinó. El tercero y el cuarto, que son llamó y justificó, es a lo que hace en el escenario del tiempo, ¿ok? Estamos las primeras 2 en la eternidad, el tercero y cuarto lo que hace en el tiempo, en el escenario del tiempo como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Y el último, glorificó, es lo que hará más allá de la historia para completar la obra de salvación. Así que los 2 primeros se hicieron antes del tiempo, el tercero y el cuarto durante el tiempo como usted y yo lo conocemos, y el último, el quinto término, es lo que va a pasar en el futuro. Y vamos a ver esta cuestión de que está en pasado, glorificó, pero entonces decimos, oh Dios, pero si va a pasar en el futuro, ¿por qué está en pasado, en tiempo pasado? Vamos a hablar sobre eso. Vamos entonces a nada, rapidito ir sobre los términos. El primer término es que los conoció. Esto fue antes de la creación del mundo, antes de la creación del mundo. Vamos, alguien que me lea por favor Efesios 1:4 y otra persona 2 de Timoteo 1:9. Ya leímos Efesios 4 para otra cosa, pero vamos a verlo específicamente ahora para esto del término conocer. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ok, gracias, Ana. Según nos escogió antes de la fundación para que fuésemos fáciles, que nos escogió, nos conoció, ok. Y fíjense cómo está uniendo ahí conocer con escoger, conocer con escoger, ok. Alguien que me lea 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ok, fíjense cómo aquí este versículo es bien importante, digo, y el otro también no es que no fuera importante. Perdónenme, que ahorita en Efesios 1:4, trate de mantener los 2 versículos, vaya otra vez, aguante ahí 2 de Timoteo 1:9 y vayamos otra vez a Efesios 1:4, porque el punto aquí de conoció es importante, pero es
el punto que quiere resaltar, que queremos resaltar con estos dos versículos, es antes de la creación del mundo. Recuerden que les dije ahorita que el primer término y el segundo, estamos hablando de en la eternidad, ¿ok? En la eternidad, pero mire para atrás, ¿ok? Antes de que conociéramos tiempo. Así que cuando dice antes de la creación, es así de viejo, ¿ok? Antes de la creación del mundo, en la eternidad, antes de empezar el tiempo. Cuando lo vemos en Efesios 1:4, y perdónenme que no se los dije ahorita y me concentré en lo de conoció y no les resalté este punto, es que dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿ok? Ahí está en Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo. Cuando vamos a 2 de Timoteo 1:9, la frase que nos interesa es no conforme, sino antes de los tiempos de los siglos, donde termina esa frase, antes de los tiempos de los siglos. Esa es la frase importante de que conoció. No por lo que significa conocer, eso lo vamos a ver ya mismo, sino porque cuándo pasó. Y esto pasó antes de, ¿ok? Del tiempo. Vamos entonces a predestinó. Eso lo que significa es marcó de antemano, predeterminó. Los dos primeros términos señalan dos momentos o pasos que ponen en movimiento la iniciativa de gracia de Dios que resulta en la salvación de los hombres. ¿Ok? Y eso Miriam, es importante. Ajá. tengo Sí, una pregunta. sí, Glorini. Que probablemente no tiene contestación. Porque uno... María. Porque qué mala fama tenemos. No, Ajá. no, es que son de los misterios que pues porque unos sí y unos no. Ah, qué interesante, qué interesante. Ajá, bueno, pero alguien quiere contestar, no las veo a todas porque tengo... Ajá. Sí, no es que Dios diga unos sí y otros no porque esa sea su voluntad, sino porque Dios es omnisciente y Él sabe quién se va a endurecer y quién lo va a aceptar. Con todo y con eso, su amor es tan grande que aún sabiendo Él, por eso es que se habla de su obstinado amor, porque aún Él en su omnisciencia, sabiendo que la persona se va a endurecer, con todo y eso le da la oportunidad y lo llama. Así que si uno se salva y otros no, no es porque Dios lo decida. Quien lo decide es el ser humano en su libre albedrío. Es que Dios, por eso dice, a los que conoció, a estos los predestinó. Primero los conoció. Entonces, en su omnisciencia, Él sabe quién se va a endurecer. Y entonces, ¿quiénes son los predestinados? Los que rinden su corazón. Pero Dios de antemano lo sabe porque Él lo sabe todo. Entendido, gracias. Ok. Quizás esto es un buen momento para decirles, y hemos hablado de esto antes en otras ocasiones, pero yo creo que ya que estamos hablando específicamente de este tema de salvación y tú traes la pregunta, es importante que entendamos que no todo el mundo lo ve de esa manera, no todos los hijos de Dios lo ven de esa manera. Nuestra pastora nos ha hablado sobre cómo lo ve la Iglesia Discípulos de Cristo y otras denominaciones también, como ven ese aspecto de la salvación desde el punto de vista lo que comúnmente llamamos arminianismo, ¿no? Que Dios hace la invitación a todo el mundo y el hombre escoge o no escoge, ¿ok? O sea, acepta ese llamado o no lo acepta. Yo sería irresponsable si no les dijera que esa visión no es la visión de todos los cristianos. Hay muchos cristianos y denominaciones, por ejemplo, los presbiterianos, por dar una, son denominaciones cristianas que no ven la salvación de esa manera, ¿ok? Como lo entendemos los discípulos de Cristo, o como lo entiende la denominación discípulos de Cristo. Ellos lo ven de una manera distinta, ¿ok? Pero muchas gracias, pastora, porque yo creo que es importante que hablemos de cómo lo entiende nuestra iglesia. Nosotros somos un ministerio de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, pero yo sería irresponsable
si les digo que todo el mundo, que todos los hijos de Dios, todos los cristianos lo ven de la misma manera, porque no es así, ¿ok? Así que, pero gracias, pastora, por esa aclaración y te aclaró la duda, Glorini. Ok, chévere. Gracias, pastora. Ok, así que vamos entonces a seguir ahora. Ya vimos los primeros dos términos, conoció, predestinó. Vamos entonces ahora a ver el tercer aspecto de esa cadena, ¿verdad? Y el autor le llama acciones o verbos, ¿verdad? Acciones de parte de Dios. Los conoció, a los que conoció los predestinó, y entonces en el tercer paso de la salvación es que los llamó. Y es importante en eso del llamado, perdón, porque pensamos en los llamados cuando están en las predicaciones o en las campañas evangelísticas, pensamos en el momento de hacer un llamado al altar, un llamado a salvación, a arrepentimiento, pero es importante que ese llamado es de parte de Dios es el llamado, no es el llamado que hace el pastor o que hace el predicador o el evangelista, es el llamado de parte de Dios. Y bien importante es que efectivamente es a salvación. El llamado que hace Dios, cuando dice efectivamente este adverbio, es que tiene el efecto, que produce el efecto. A quien Dios llama a salvación, se va a salvar, ¿ok? O sea que si Dios lo llamó y se salvó, se va a salvar. No es una cuestión que dependa de nadie más, porque es un llamado que hace Dios. Ok, aquí estamos entonces en el cuarto término, que justificó a los que conoció, los predestinó. Vamos al repasito. A los que conoció, los predestinó y los llamó a salvación. Y los justificó. Es el próximo paso de la cadena. Y ya habíamos hablado de este término antes, pero en resumen, justificar es que los declaró libres de culpa. Y yo aclaro aquí, añadí yo por Jesús, porque es a través de Jesús que somos declarados libres. Ni ustedes, ni yo, ninguno de nosotros por nuestras propias obras, ni por buena gente que seamos y chulitas y nenas buenas, y no íbamos a ser justificadas ni declaradas libres de culpa, porque la Biblia ya nos declara, como vimos al principio, como dice Romano, que ninguno de nosotros por nuestras obras podemos alcanzar esta justificación delante de Dios, solamente a través de la obra de Jesús. Él es el único inocente. Así que somos declarados libres. Y el cuarto término de la cadena es que a los que conoció, predestinó, llamó y justificó, los glorificó. Y lo del glorificar es conformidad última y completa a la imagen de Cristo cuando éste vuelva. Así que aunque vemos aquí que, y vamos a verlo, yo entiendo que lo vamos a ver más adelante, sí, lo del término, perdóname, déjame ver, ok, sí, lo vamos a ver, aunque está en pasado, a los que también los glorificó, que es la última etapa o fase de los pasos de salvación, aunque está ahí en pasado, es que es tan cierto y tan certero que eso va a pasar, que se expresa de manera como en pasado, como que ya pasó, porque es así de certero que eso va a pasar. Pero es una cosa que va a pasar en el futuro. Usted y yo, ninguno de los seres humanos hemos sido glorificados. Vamos a ser glorificados cuando Jesús venga por segunda vez. Ahí es que es nuestra glorificación, ¿ok? Mientras tanto, y eso lo vamos a ver más adelante, estamos en un proceso de santificación, ¿ok? Y lo vamos a ver más adelante, el proceso es de santificación que vamos poco a poco, Dios conformándonos, como bien dicen esos versículos, para conformarnos a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesús. Ese proceso de santificación termina en nuestra glorificación, ¿ok? Y por eso es que se llama glorificación, conformidad última, lo máximo, la máxima expresión, última y completa a la imagen de Cristo. Y esto va a pasar cuando Jesucristo, o sea, Cristo vuelva, ¿ok? Vuelva en su segunda venida. En estos dos versículos, ¿qué frase o palabra se repite 4 veces? Depende qué versión usted tenga. ¿Cómo usted lo ve? Cuando empezamos desde el 29 y el 30, ¿qué cosas usted ve que se repite? ¿Qué palabra o frase se repite 4 veces? Me fui. Predestinó. 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 No.
cada vez que menciona una de las fases de la salvación, de las partes de la cadena. A estos. ¿A estos qué? A estos también. Llamó. Muy bien, También. también. Esa es la palabra que estamos buscando. Estos también se repite 4 veces. Lo que pasa es que estamos buscando lo de también, ¿ok? Y sí, estamos hablando de esos mismos. A los mismos que conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Pero es importante, la palabra que estamos buscando es también, ¿ok? Esa frase o palabra implica un proceso, una cadena irrompible. Una vez comenzado, será completado. La salvación del creyente es una promesa de Dios. Así que cuando usted ve que a estos le hizo esto, también les hizo esto, también les hizo esto, también les hizo esto, es una cosa con la que podemos contar. Eso es lo que debemos pensar, que es un proceso que se va a cumplir. Es como cuando vemos en Filipenses 1:6 que dice que el que comenzó la obra en vosotros la terminará. Creo que era ese el pasaje. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que debemos pensar cuando vemos eso que también y también. Y ya hablamos un poco de esto, que en qué tiempo están estos 5 verbos o acciones. Pasado. En pasado, muy bien. Entonces, como vimos, ya vimos que las primeras 2 se hicieron antes de que empezara lo que nosotros conocemos como el tiempo. Los segundos 2 de justificó y llamó, o llamó y justificó en el tiempo que nosotros conocemos. Y el glorificar es lo que va a pasar, aunque esté en pasado, es tan certero y tan cierto que podemos contar como si ya hubiera pasado. ¿Ok? ¿Quién lleva a cabo cada una de estas acciones? Hay alguien que tiene... Ok, ya. ¿Quién lleva a cabo cada una de las acciones? Dios. Dios, muy bien, gracias Dina. Dios lleva a cabo cada una de estas acciones. Estamos aquí, el sujeto es Dios. Si usted mira como si estuviéramos viendo las partes de una oración en nuestro idioma, el sujeto, quien está llevando a cabo la acción es Dios. Nosotros somos el objeto, ¿verdad? De esas acciones. A nosotros Dios nos hace las cosas. ¿Qué es esto que tengo aquí en la pantalla, bebé? En el objeto. Ok, nosotros somos el objeto, Él es el sujeto. La fe en el arrepentimiento es el primer paso en respuesta a ese llamado de Dios. Pero también debemos recordar que esa fe es también un regalo de Dios, ¿ok? Dios es quien hace la acción, nosotros ejercemos la fe y en el arrepentimiento, ese es nuestro primer paso, lo primero que nosotros hacemos, pero esa fe también nos dice la Biblia que es un regalo de Dios. Alguien que me busque 2 de Pedro 1:1 y otra persona, Efesios 2:8-9. El micrófono abierto. ¿Quién tiene 2 de Pedro 1:1? Yo lo tengo. Simón Okay. Pedro, 2 de Pedro. Sí, 1:1. también. 1:1. Okay. Sí. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ok, gracias Vivian. Así que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, alcanzamos una fe, ¿ok? Pero fíjense que viene de que nosotros alcanzamos esa fe, pero quien la dio es Dios. Y entonces en Efesios 2:8-9, ¿quién lo tiene? Yo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ok, muchas gracias. No, ahí. Perdóname. Sí, sigue. Sí. No por obras para que nadie se gloríe. Ok, gracias, perdóname, Turín, sí que eran 2 versículos. Así que ahí vemos que somos gracia, somos salvos. Este versículo, hermanas y hermanos, es clave en nuestra vida. Este capítulo 2, de hecho, si escucharon la predicación, aquí es donde se basa la predicación de esta lección en Efesios 2, y esa parte es clave de lo que nosotros creemos, que somos salvos por gracia, y por eso las invito a las que no se han aprendido los versículos. Estos 2 versículos son clave para nuestra fe. Somos salvos por gracia, ¿ok?
por medio de la fe. Es por gracia, la gracia que viene de Dios, pero hace falta la fe. Pero fíjese que ese mismo versículo dice, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Recuerde que don es un regalo, así que esa fe que nosotros ejercemos también viene de Dios. Ok, lo vimos en 2 de Pedro y también en Efesios 8 al 9, que son los versículos que nos aprendemos esta semana. Ok, vamos entonces, ya vimos el número 1 era, para seguir con el plan o proceso de salvación. Vamos entonces al número 2. Esto de que el que nos conoció, ¿ok? El conocimiento de antemano de Dios. Vamos entonces, alguien que me lea, por favor, 1 de Pedro 1, 1 y 2. Ahorita Vivian nos leyó 2 de Pedro. Vamos un poquito para atrás. 1 de Pedro 1, los primeros 2 versículos, por favor. Yo lo tengo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ok, termina gracia y paso sean multiplicadas. Ok, gracias, pastora. Así que aquí vemos elegidos según la presciencia, ok. Está hablando de lo que Dios sabía antes, ok. En griego esa palabra es proginosko, y cuando usted la rompe, el pro, o sea, el prefijo pro quiere decir de antemano. Y la próxima y la raíz de la palabra ginosco o ginosco viene de conocer, ¿verdad? De ahí de ante los que han habido, nosotros cogimos un cantito de griego, un microscópico, que no me acuerdo de casi nada, pero viene de conocer, ¿verdad? Pero es importante que entendamos que esa palabra, ese término de ginosco, de conocer, pero es conocer de una manera íntima, ¿ok? Es una cosa de una relación íntima, como cuando la Biblia habla de que José no había conocido a María o que José vino a conocer a María después que Jesús nació. Hablaba de conocer en el término, en el sentido de una relación sexual íntima, ¿ok? No que siempre el conocer implique una relación sexual, sino lo importante es el nivel de intimidad, ¿ok? Así que es conocer una manera bien íntima. No es inventar, si yo sé quién es él, yo lo conozco. No, es conocer a una persona íntimamente, ¿ok? Como usted y yo debemos conocer a Dios, pues así es como ya Él nos conoce de una manera íntima. Así que el punto de esto es que a quienes Dios llamó, conoció, cuando dice ese primer término de la cadena de oro, de conocer que Dios lo conoció de antemano, es de una manera íntima. Lo que no es saber algo de antemano, saber el final de la película. No es tan simple como eso. ¿Qué es lo que sí es? Implica un conocimiento íntimo sobre los detalles de nuestra vida, cada detalle, porque Dios es soberano sobre nuestras vidas. Si creemos en la soberanía de Dios, vamos a entender esto, ¿ok? Que Él conoce cada detalle de nosotros y nos conoce de esa manera, de una manera íntima, ¿ok? Cuando estamos hablando de que a los que conoció, ¿ok? Es que somos suyos, somos ya suyos y por eso nos conoce de manera íntima. Ok, vamos entonces a ver el tercer punto. ¿Cuál es el propósito de Dios en la salvación? Espérense. No contestamos la primera pregunta. Nunca contestamos esa primera pregunta en su página 1 Romano A. Alguien que me diga esas contestaciones del, ok, 1 Romano A 1, ok. Cuando leímos los versículos, dígame, a los que de antemano conoció, también los predestinó. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Ok, muchas gracias. ¡Yeah! Tienes a. Ok. Muy bien. Ya lo habíamos dicho, pero no lo habíamos contestado. Así que ahí están las contestaciones. Y ahí veían lo de también. Si veían ahí, pues ahí tenían la contestación de lo de la frase que se repite 4 veces. Ok, entonces vamos al número 2. Vamos a ahí mismo seguir la próxima pregunta. 1 Romano A
2, en Efesios 1 del 4 al 6. ¿Cuál ha sido el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, según el versículo 4? Que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Muy bien, perfecto, que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Fíjense que estamos hablando de cómo Él nos llamó desde antes, cosas que pasaron antes de la fundación del mundo, que fuéramos santos y sin mancha. Usted y yo nos vemos ahora mismo y sabemos que estamos bien manchaditas y que no somos santas, ¿verdad que sí? Ok, así que eso es una cosa que, aunque de nuevo lo vemos como que en esa porción de esos dos versículos de Romanos 8, 29 y 30, lo vemos como un hecho dado, ¿verdad? Es porque tenemos la certeza de que eso va a pasar. Pero usted y yo sabemos que estamos en ese proceso, porque cuando Dios nos recoge y nos llama y nos encuentra, ninguno de nosotros, ninguna de nosotras estamos santitas y sin mancha. Venimos bien sucitas y bien poco santitas, ¿verdad? Y todavía nos preguntamos todos los días, Dios mío, pero ¿cuánto yo he avanzado en este tiempo? Ay, Señor, gracias por tu misericordia, porque es la obra de Él, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, 2b, ¿cuál es el propósito de ese plan de salvación? ¿Por qué lo hace? Para que lo alabemos. Muy bien. Para que alabemos ¿qué? ¿Qué de Él? Su gracia. Muy su bien. Gracia. Para que alabemos la gloria de su gracia, de su gracia. Para que alabemos la gloria de su gracia. O sea que, de nuevo, es importante que usted y yo veamos que es por gracia. Por eso esos dos versículos de Efesios 2 del 8 al 9, por gracia sois salvos. La importancia no es que, ay, Dios me descubrió lo bueno que yo soy. Dios descubrió la perla que yo soy en este mundo. Dios descubrió lo que yo tengo que aportar. Dios descubrió mis talentos. Dios descubrió lo buena que soy, lo chula que soy, lo bien que hago las cosas. No. Por su gracia, no había nada bueno que descubrir. Y no es que todas nosotras somos malas y que no tenemos nada bueno en nosotros. Eso no es así. Pero no podemos usted y yo, por buenas que seamos, por nenas chulas que seamos, por mucho que lo intentemos, siempre vamos a fallar. No vamos a poder cumplir con la ley de Dios a cabalidad, a su perfección. Y la misma ley de Dios dice que cuando tú infringes la ley en una cosita, infringiste la ley, la dañaste. ¿Ok? Así que aunque uno diga, ay, un pecadito chiquito, ay, nada más que hoy, ay, yo mañana pido perdón y yo mañana me recupero. Sí, claro que sí, que Dios nos perdona, ¿verdad? Pero nos descualifica. Estamos descualificadas todos los días, estamos descualificados. Así que es importante que resaltemos la gracia de Dios. ¿Alguien iba a decir algo? No, ok, me pareció que alguien activó su micrófono para decir, ok, así que el propósito de Dios es la salvación, que seamos santos y sin mancha delante de Él, y el propósito es el fin. Vivian te va a hablar. Ah, Vivian, vamos, mamá, dime. Bendito, no te preocupes, ya brincamos el punto. Bueno, era que aún si tuviéramos habilidades, destreza, eso es por la gracia del Señor también. Así mismo estamos colgadas no matter what. Así mismo es. Y nada más el hecho de que estemos, ¡ay! Las perdí, se fue todo. Ok, ya, ahí ya, no, que se fueron sus caritas. Me quedé sola. Como hay gente que me relaja, que me gusta estar sola, que necesito gente para hablar. Ok, de momento cerré algo ahí, no las vi. Exactamente, gracias Vivian, que aunque tengamos cosas que sean algo admirable, es por Él, por su propia gracia. Así que gracias Vivian, importante punto. Ok, así que vamos entonces, ya vimos cómo Él nos conoce de antemano, cuál es el propósito de Él en nuestra salvación. Entonces vamos a ver cuál es la responsabilidad del hombre en esa salvación. Aunque Él es soberano, el hombre tiene la responsabilidad de su pecado y es responsable cuando rechaza a Cristo, que eso es parte del punto de lo que trajo la pastora. Así que por eso Él ofrece un llamado abierto. Vamos a verlo, o alguien a lo mejor me puede decir este versículo de memoria, y otra persona que me lea Romanos 10 del 11 al 13. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, para que todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Perfecto, gracias Ana. Alguien que me lea Romanos 10, 11 y 13, para ver lo del llamado abierto.
Porque la Escritura dice, todo aquel que cree en él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Hasta el 13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ok, así que vieron como empieza en el 11, la Escritura dice todo aquel, ¿verdad? Que es lo mismo que vemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, y aquí lo vemos en Romanos 10 del 11 al 13, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ok? Así que hay un llamado abierto. ¿Ok? Está todo aquel que creyere. Fíjese que la condición es creer. ¿Ok? No es todo el que, no, es el que cree. Y eso no lo estamos hablando en este momento, pero lo vamos a creer. Digo, lo vamos a ver. Así que él ofrece un llamado abierto y lo próximo es que el hombre es entonces responsable por su incredulidad, ¿ok? Que eso es lo que, o sea, lo estoy viendo ahora de la otra manera. En vez de decir, ofrece un llamado abierto, pero es para todo aquel que cree. Así que por eso el segundo punto lo vemos, pero de manera negativa, ¿verdad? El hombre es responsable cuando no cree, es responsable por su incredulidad. Así que, ¿qué dice Juan 3:18? Que nos encanta leer Juan 3:16. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ok, muchas gracias, Alice. Así que ahí está bien claro. Nos encanta leer Juan 3:16. Ay, María, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Qué chulo. Y después dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí también está bien chulo. Lo que está fuerte es después digerir, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado y esta es la causa de la condenación. Y por eso es que esta parte es bien importante, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que es bien importante el aspecto de creer, y es creer en Jesús, no creer que hay un Dios, no es creer que Dios existe, no es creer que Dios creó el mundo, es creer en Jesucristo como Hijo de Dios, divino y en su obra, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco más de eso, de lo que implica la salvación, lo que envuelve la salvación. Ok, estamos todavía por encima, empezando. Así que vemos todavía aquí, seguimos, que el hombre es también responsable entonces por no obedecer el evangelio. Ya hablamos de que es un llamado abierto, el hombre es responsable por su incredulidad, o sea que es responsable de las consecuencias de no creer. Es responsable por no obedecer el evangelio. Segunda de Tesalonicenses 1:8-9. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ok, gracias. Qué fuerte está esto, hermana. Qué fuerte está esto, porque esto es el destino, esta es la consecuencia, esto es el precio a pagar para el que no cree, para el que no obedece. Ok, recuerden que el creer es un término que es más, como dije ahorita, no es simplemente así, yo creo en Dios, yo creo que hay un Dios, yo creo que Dios hizo el mundo, yo creo que Dios existe. Esa creencia, hay una responsabilidad que yo hago con lo que yo creo y hay que ver bien claro qué es lo que yo creo, ¿ok? Hay unos que creen, una cosa es creer y otra cosa es creer, ¿ok? Así que es importante lo que creemos, lo que afirmamos, lo que aseveramos. Así que el no creer y el no obedecer, miren qué cosa fuerte. Llama de fuego, la retribución que viene a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio, ¿ok? Van a sufrir pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es el infierno. Eso es el infierno, estar excluido de la presencia de Dios. Es eterna perdición y fíjense cómo está el adjetivo eterna perdición. Eterna perdición, es para siempre, es una cuestión de eternidad. La voy a pasar, voy a estar con el Señor y hay dos opciones.
o voy a estar con el Señor o voy a estar alejada de Dios. O es con Él o sin Él. No puedo estar de lunes a miércoles con Él y después de jueves a domingo con otro, ¿ok? Es eterno y es o con Él o lejos de Él para la eternidad. Es así de serio el Evangelio. Estas cosas son bien, de verdad que son bien fuertes, pero es importante que usted y yo veamos la seriedad de esto. Es importante que usted y yo, los hijos de Dios, creamos esto, lo entendamos como es, porque es para nosotros mismos, pero es también cuando hablamos de este evangelio, es nosotros educarnos y llenarnos con la palabra de Dios, porque eso es lo que tenemos que decirle al otro. No por pararnos en una esquina, estar maldiciendo a la gente, y tú vas para el infierno, y tú te vas a quemar. Eso no es lo que yo les estoy diciendo, pero tenemos que tener los fundamentos de la fe, nuestra doctrina bien clara, aquí, para nosotros mismos, pero también cuando hablamos de esto. Esto es una cosa, la salvación es una cosa bien seria. Los seres humanos, como está determinado, tienen dos destinos. O estamos salvos, o vamos a estar salvos, o vamos a estar condenados, alejados de la presencia de Dios. O estamos con Dios, o estamos lejos de Dios. Pero es tan serio como que es para la eternidad. No es que yo pueda escoger estar 5 años con Dios y después 5 años en el infierno y después vuelvo para estar con Dios, para probar aquí y allá, ¿verdad? Como si estuviéramos en un buffet y podemos probar un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, o puedo estar aquí y puedo ir de vacaciones aquí al Caribe y después el año que viene me voy para Europa y el año otro me voy para Asia. No, es una cuestión de eternidad, así que así de serio es esto, hermanas, así de serio es esto. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros para que le demos la seriedad a ustedes y a mí, la seriedad de esto, porque esto es una cosa bien seria, se trata de la salvación de nuestros seres amados, ¿verdad? Y por eso es que sabemos que muchas de ustedes están constantemente y llevan años orando por sus seres amados, porque esto es una cosa bien seria. Yo las aplaudo y las animo a que lo sigan haciendo. Usted no se rinda, usted no se raje de seguir orando por su ser amado para que obtenga salvación, porque es así de serio, es así de serio. Así que seguimos. Él es responsable por no obedecer el evangelio. El hombre no se salva. ¿Cuál es la razón? Porque no está dispuesto a venir. Y ahí volvemos a recalcar la condición del hombre, la condición del hombre. Alguien que me lea Mateo 23, 37 y otra persona Juan 5, 39, 40. Aquí vemos el veredicto según lo ve el mismo Jesús. Mateo 23, 37. Yo leo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Qué lindo, ¿verdad? Jesús diciendo, gracias Rosy, Jesús diciendo, yo te quise juntar y tú no quisiste. ¿Ok? Esa es la acusación del mismo Jesús para su gente, para Jerusalén, para los judíos. Y otra manera de verlo en Juan 5, 39 y 40. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no querréis venir a mí para que tengáis vida. Ok, ahí está. Gracias, Alice. Así que ahí está otra vez Jesús diciendo, ustedes no quieren venir a mí. Ustedes no quieren venir a mí. Es Jesús diciendo, determinando y dando el diagnóstico, diciendo lo que está pasando de verdad. En la palabra de Dios existe un equilibrio. Miren qué cosa bella, porque vemos de lo que hemos leído hasta ahora, lo que hemos estudiado hasta ahora, vemos que hay un equilibrio maravilloso entre la soberanía de Dios, que eso no lo vamos a leer, pero léalo en su tiempito, en Romanos 9, del 6 al, perdónenme que perdí el cursor, un equilibrio maravilloso entre la soberanía de Dios, que lo vemos en Romanos 9, del 6 al 26. Esa sección es media fuertecita porque es cuando Pablo les recuerda a los romanos, cuando él habló con Moisés y dijo, yo voy a tener misericordia de quien yo tenga misericordia y tengo compasión de quien yo quiera y de quien no quiera, pues no la tengo. Y es importante que veamos que la soberanía de Dios, y no podemos... A los seres humanos nos encantaría y nos gusta, a veces somos culpables, y empezando por mí misma, de que como que
vemos la soberanía de Dios cuando nos conviene, como para lo bueno, ¿verdad? Lo que me conviene, pero no siempre queremos ver la soberanía de Dios cuando estamos sufriendo y cuando las cosas no van bien, ¿verdad? Y ahí decimos a Dios, pero ven acá, pero y tú no eres soberano, pero ¿y qué pasó? Si yo estoy aquí, ¿por qué tú no me estás ayudando ahora? ¿Verdad? Entonces ahí como que tenemos conflicto con la soberanía de Dios cuando vemos que Dios permite cosas que me dañan, que me afectan o que dañan y afectan a los míos. Entonces esas son las veces donde se nos hace difícil tragarnos la soberanía de Dios porque nos encanta cuando pensamos en Él y lo vemos en acción ejerciendo su soberanía a nuestro favor. Pero cuando vemos que las cosas no nos van bien y ahí decimos, ven acá, pero tú no eres soberano, pero ¿y qué pasó? ¿Pero quién aquí decidió? ¿El diablo? Mi enemigo, el que me quiere hacer daño, la enfermedad tiene más poder que tú. ¿Y qué pasó con tu soberanía, Señor? Y ahí se nos hace difícil bregar y tragarnos la soberanía de Dios. Entonces esos son los momentos donde tenemos que recordar cuando Job, ¿verdad? Cuando Job en medio de su dolor, que él le dijo, mira, que la esposa le dijo, mira, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ven acá, o sea, ven acá, vamos a coger lo bueno de Dios, pero lo malo no lo vamos a coger. Cuando también la palabra habla de que, mira, llueve sobre justos e injustos y sale el sol sobre justos y sobre injustos. Así que esos son los momentos donde se nos hace bien difícil, hermanas, empezando por mí misma, mea culpa, aquí estoy yo de esa, que cuando las cosas no van como uno le gustaría, ahí es bien difícil bregar con la soberanía de Dios y aceptar esa soberanía y alabar a Dios y adorarlo a pesar de que en su soberanía Él está permitiendo cosas o mandando cosas y aparentemente dice, pero ven acá, pero ¿quién está aquí en control? Tú no estás en control, pero yo no soy tu hija, pero tú no me amas. Pero vemos las cosas que no van a nuestro favor, ¿ok? Pero ahí también usted y yo, como hijas de Dios, como hijos de Dios, tenemos que seguir declarando, predicando, enseñando la soberanía de Dios, a pesar de que las cosas no estén yendo como a mí me gustarían, como a mí me gustaría que fuera. ¿Alguien? Dina, ¿tú ibas a decir algo? No. Dina, no, ¿tú ibas no, a decir algo? No, ok. No. Ok, así que, pero vemos, y este es el punto, estoy en el tercer puntito de esta diapositiva, que en la palabra de Dios nos habla de ese equilibrio maravilloso. Me gusta esa palabra, no sé si fue del autor o si, no importa, el equilibrio maravilloso entre la soberanía de Dios, que cuando usted lea esa porción de Romanos 9, 6, 26, ahí es que le dije lo de que Pablo, acordándole a los romanos, cuando Dios dice eso, le habló así a Moisés, refiriéndose a Faraón, ¿verdad? Y él dice, mira, yo tengo misericordia de quien yo quiero y compasión, y el del que no quiero, no tengo, ¿ok? Pero también vemos, eso es en un lado de la balanza. El otro lado de la balanza, donde vemos el equilibrio en la palabra de Dios, es que también vemos el deseo de Dios amoroso de que ningún humano se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y eso lo vemos en 2 de Pedro 3:9. Aleluya, gracias Señor. Y ese es al Dios que usted y yo le servimos. Y qué bueno que no lo podemos encerrar en una cajita y decir, Dios es así. O decir, no, Dios no es así. No. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso porque cuando digamos cosas así, estemos seguras de que la palabra nos respalda en eso. ¿Ok? Así que vemos un Dios, como es bien posible, de decirnos, mira, yo soy soberano a tu favor, pero también a tu desfavor. Y a veces parece, y por eso también vemos el salmo, no te impacientes a causa de los malignos, cuando vemos tantos salmos que el salmista se queja y dice, mira, ¿cómo es posible que fulano de tal, que es un malo, un abusador, un pecador, y él las cosas le están yendo bien y a mí me están mal, que me están yendo mal y yo soy tu hija y tú me amas y esto tú lo estás permitiendo? Vemos a plenitud eso en la palabra de Dios. En los salmos lo vemos mucho, pero también a través de la Biblia, la historia de José. Tú dices, pero bonito, pero y ese muchacho, el pobre muchacho que mucho pasó. Dice, pero ¿qué le pasó? Sí, ahí estaba Dios. ¿Dios era soberano? Dios era soberano en ese tiempo. Dios era soberano en ese momento, claro que sí, claro que sí. Y también vemos entonces el amor de Dios, ¿verdad? Y como en 2 de Pedro, Pedro nos recuerda como Dios, el deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Así que me encanta ese punto porque lo pone en perspectiva, ¿verdad? De cuando estudiamos la soberanía de Dios en cuanto a la salvación y en cuanto a todo, ¿verdad? A todo. Vamos entonces al tercer aspecto de la soberanía de Dios en la salvación,
Déjenme chequear el tiempo. Ok, la soberanía de Dios en la salvación. Dios, ya vimos lo de su plan y cómo Él está en control y cómo lo lleva a cabo en los pasos de esa salvación, cómo Él lo sabía y lo tiene, y su soberanía dentro de eso. Vamos entonces a ver cómo Él implementa y culmina su plan de salvación. Vamos entonces en sus manuales, estamos ahora en el 1 Romano B, y vamos a estar mucho tiempo aquí en las preguntas, ¿ok? Después vamos a discutir esos pasos, vamos a ver si nos da tiempo a terminar con esta sección. Faltaba la sección 2, digo D, pero vamos a ver, no importa, si no seguimos la semana que viene. Ok, vamos entonces a contestar todas esas preguntas de la sección B y la sección C. La primera, ¿cuál es el estado espiritual del hombre antes de la conversión? Ya lo vimos hoy. Estaba muerto sus delitos y pecados. Perfecto. Eso fue lo que vimos. Delitos y pecados. Perfecto. Gracias, Dina. Eso fue lo que vimos al principio, ¿verdad? Cuando estábamos repasando la condición del hombre, de depravación del hombre. Estábamos muertos en delitos y pecados antes de la conversión, ¿ok? Esto es importante, que es antes de la conversión o de la salvación, ¿ok? ¿Qué hará Dios? Ajá, pastora. Sí. Que ahí también, que como estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero también dice que estábamos siguiendo la corriente de este mundo, y termina con la desobediencia. ¿Quiere explicarnos más sobre eso? Sí, la importancia de que nosotros podemos estar conscientes de nuestros pecados, pero no es tan fácil estar consciente cuando seguimos la corriente de este mundo. Tenemos que estar bien apercibidos, porque la corriente de este mundo es lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y es importante que nosotros como creyentes, además de saber que el Señor nos ha salvado, pero nos advierte a no seguir la corriente de este mundo, porque nos podemos creer que estamos tan bien y resulta que la corriente de este mundo es la que, como dije, que a lo malo le llaman bueno. Así mismo. Gracias, pastora, que estamos viendo, usted nos está trayendo la importancia de que una vez nos convertimos y Dios nos salva, ahí tiene que haber un cambio, ¿verdad? Y eso lo vamos a discutir un poco más adelante, pero eso es importante, del cambio de mentalidad. En el texto lo dice, ¿verdad? El texto que nos manda a buscar, ahí en Efesios 2:1, hace la segunda parte del verso, pues dice siguiendo la corriente de este mundo. Exacto. Pero siguen adorando hasta que caen en la desobediencia. Claro. Entonces nos declara hijos de ira, hijos de desobediencia, o sea que es una descripción bien amplia, ¿verdad? Y es como que no podemos evadirla. O sea, cuando usted sigue leyendo por ahí, claro, la pregunta nos mandaba nada más que al versículo 1, pero ya habíamos leído lo otro del 1 al 5 por lo menos, y ahí está bien claro cuál es la condición, ¿verdad? Y cuando vemos que Pablo detalla y se mete a lo profundo, no es cualquier cosita, ¿verdad? Y claro, el veredicto está en el primer versículo, muertos en delitos y pecados, eso dice un montón, ¿verdad? Pero cuando seguimos leyendo más adelante, vemos el detalle en específico, lo mal que estábamos, y parte de eso es que nos portamos como hijos de ira, como hijos de desobediencia. Eso era lo que, y entonces después que obtenemos eso, tiene que haber un cambio, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que ser lo opuesto a lo que vemos en esos versículos. Tenemos que ser lo opuesto. Y eso me acuerda que después el mismo Pablo en Romanos 12, cuando nos habla de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la mejor manera de adorar a Dios, ¿verdad? Que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que entonces comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Okay? Así que tiene que haber un cambio, tiene que haber un giro. Gracias, pastora. Ok, la número 2. ¿Qué va a hacer Dios concerniente al pecado? Según Juan 16:8. Convencer al mundo de pecado, de
justicia y de juicio. Ok, muchas gracias. Así que vemos que el mundo está muerto. Los seres humanos, vayan conmigo porque esto es como el orden, ¿verdad? En que vemos la obra de Dios en la salvación. El hombre está muerto en delitos y pecados, pero la Biblia nos dice que Dios, y eso fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos antes de él morir, que cuando él se fuera, iba a venir el Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nos concierne más, ¿verdad? Son las tres cosas, pero nos concierne la cuestión de que el mundo entonces el ser humano iba a poder darse cuenta de que era pecador. ¿Qué se necesita antes de que alguien pueda conocer la verdad? Una palabra. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Muy bien. Arrepentimiento. Es bien sencillo. Es bien sencillo. Lo vemos también cuando Juan el Bautista, él también lo dijo. Cuando Jesús empezó su ministerio, también lo dijo. No es suficiente con que te sientas culpable. Tiene que haber un arrepentimiento. Esa palabra es crucial, necesaria, vital. Arrepentimiento. ¿Quién concede ese arrepentimiento? Dios. Dios. ¿Quién concede el derecho de ser hijos de Dios? Jesucristo. Muy bien. Dios, Jesucristo, muy bien. Así que fíjense que ese privilegio no nos es concedido. Me encanta esto que escribió el autor aquí. No es por nuestra sangre, no es porque somos hijas de fulanito, de menganita, o de qué país venimos, que si somos ricas, pobres, que si tenemos muchas cosas o pocas cosas, o somos brutas o negras o amarillas o violetas, ¿verdad? Ni es por nuestro propio esfuerzo, no es por nuestro nacimiento, ni de quién somos hijas, ni dónde nacimos, ni por mi propio esfuerzo, ni por mi propia voluntad, porque la Biblia es clara en que cuando Dios nos encontró, usted y yo ni queríamos, ni podíamos, ni sabíamos, incapaces, débiles, ¿ok? Así que es por la obra de Él. ¿Quién causa el crecimiento en el creyente? Una vez venimos a Él, ¿quién nos da el crecimiento? Dios. Dios mismo da el crecimiento. Así que fíjense que como hay un hilo de cómo Dios tiene la iniciativa y Dios es quien hace, ¿ok? No son ustedes, no soy yo, no es el pastor, no es mi maestra de escuela bíblica, no soy yo, no es Dios quien lo hace. ¿Quién hará que la resurrección ocurra? Dios también. Fíjense que el autor está haciendo énfasis en que veamos que toda la obra de salvación, esos planes, esos pasos en el plan de salvación, quien hace la obra es Dios. Y lo vamos ahorita a resumir, pero vamos a terminar con las preguntas. Entonces, en la cuestión estamos ahora en la C, en que Dios culmina su plan. Según Romanos 8:29, ¿a la imagen de quién seremos finalmente conformados? A la imagen de Jesús, su Hijo. De Jesucristo, su Hijo. Muy bien, aleluya. ¿Y qué le va a ocurrir a cada creyente según Filipenses 3:20-21? Será transformado nuestro cuerpo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo va a ser transformado? ¿A qué? De nuestro estado de humillación ahora mismo a estado de gloria. Al cuerpo de su gloria, de la gloria de Cristo. Muy bien, y estamos hablando del aspecto físico, ¿verdad? Que nuestro cuerpo físico vamos a ser transformados a la conformidad de la gloria del cuerpo de Cristo, ¿ok? Así que vamos a pasar a ser de una cuestión física. Así que, hermana, este cuerpecito que usted puede pensar que está con arruguitas, que se está cayendo, que está débil, que si está muy flaca o muy gorda, o si es fea, que si la forma, que si el cuerpo. Mire, olvídese de eso, que ese cuerpo no va a significar nada, no va a significar nada para Dios. Vamos a desechar ese cuerpo, nos vamos a deshacer de ese cuerpo. Dios va a hacer la obra y nos va a conformar a la gloria del cuerpo de Cristo. La distinción que hace ahí el Pablo en Filipenses lo llama el cuerpo de la humillación nuestra. Y a lo mejor muchas de nosotras ya nos sentimos suficientemente humilladas con los cuerpos. Pues mire, eso Dios lo sabe, el cuerpo de la humillación nuestra. Y vamos a terminar con el cuerpo de la gloria suya, con el cuerpo de la gloria de Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Eso nos reafirma que nosotros los seres humanos nos aferramos a las cosas de esta tierra, ¿verdad? Es lo que conocemos, lo que nos trae a lo mejor seguridad, tranquilidad,
comodidad, tenemos unas presiones grandes y quizás nosotras ya estamos mayorcitas para eso, pero vemos cómo nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, sobrinos, vemos la presión que vemos cada vez en el mundo de la cuestión física, esa industria de la belleza, de los productos de belleza y hacerte cirugías y aquello y los maquillajes y los 1500 productos salen todos los días para el pelo, para la cara, para las cejas, o sea, es una cosa bien fuerte que lo vemos cada vez aumentando. Usted piensa que la gente se va a cansar de eso y que ya se van a aburrir, pero usted ve de verdad, yo le digo, yo me sorprendo, hice una vieja ya y yo me sorprendo, de verdad, como cuando llegan los emails y las cosas y digo, diantre, pero ¿y qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué? Y Vanessa me dice, pues claro, mami, eso la gente lo hace, eso es viejo, eso que significa que yo estoy aquí de verdad, pues yo ni sabía. El punto es cómo los seres humanos nos enfocamos en las cosas físicas, ¿verdad? Y cómo nos centramos en eso. Y cómo para Dios aquí es otro recuerdo de que eso para Dios no es lo importante, eso va a terminar, eso va a dejar de ser, y para Dios lo importante es nuestra alma, ¿verdad? Nuestro corazón, lo que nosotros son nuestro espíritu, eso es lo que realmente vale. Pero aún así lo vamos a ver en efecto cuando nuestro cuerpo deje de ser importante físico y tengamos un cuerpo glorificado, como el de Jesús, como el de Jesús. Así que nos vamos, el punto del autor es que Dios nos va a conformar a la imagen de Jesús por dentro y por fuera también. Ese es el punto que está haciendo el autor. Por dentro y por fuera también lo vamos a ver físicamente, en el sentido de no tener el cuerpo de Jesús que usted y yo recordamos físicamente, sino un cuerpo glorificado, ¿ok? Cuerpo glorificado. Y por último, C3. ¿Cuál es el deseo de Cristo para todos aquellos que están en él? Según Juan 17:24. Que estemos todos a donde él está. Donde él está. Muy bien. Y lo otro. Y veamos su gloria. Muy bien. Veamos su gloria que le ha dado el Padre. Excelente, excelente. Así que vemos dos cosas. Que estén con él, que los que son de él estén con él, donde él está, aleluya, y que vean su gloria, la gloria que el Padre le ha dado al Hijo, aleluya. Así que ahí vemos cómo Dios implementa su plan de salvación, que lo vemos en orden, y después cómo él culmina su plan, ¿ok? Así que son cosas que vamos a ver, que estamos viendo ya empezado, pero cómo va a terminar también. Vamos a dejarlo aquí, espérense, perdónenme, vamos a, sí, porque es que tenemos que hacer lectura y eso nos va a tomar tiempo y quiero que hagamos las lecturas, así que lo que hacemos es que la próxima vez nos quedamos aquí en la C, que aunque ya contestamos las preguntas, estos pasos nos va a dar el resumen de estas preguntas, de cómo va el plan de salvación, cómo Dios lo diseñó, pero aquí vemos cómo Dios lo implementa y su culminación. Y entonces en estos pasos vamos a ver como un resumen de esos pasos. Y entonces empezamos con eso la semana que viene, si Dios lo permite. Así que la semana que viene, si usted no... Ajá, Vivian. Discúlpame, es que me quedé confundida, tengo una pregunta. Dime, mamá. La respuesta que dimos última fue la sección D de dedo, la pregunta 3. No, C. La sección C. Página 48, abajo. Ok, gracias, porque no sé. Ok, esta vez la página que no era. Disculpen. Ok, sí. Okay. Así, acabamos, todo lo que discutimos ahora fue la página 48, la sección B y la sección C. Sí, está bien, era que tenía la otra página. Sí, ok, sí, no, estamos ahí. Gracias. Así que nos quedamos, de nada, mamá. Nos quedamos aquí y entonces la semana que viene, si el Señor lo permite, si usted no ha tenido tiempo de hacer su lección, tiene tiempo, estamos en la lección 6. Si tiene alguna pregunta, confusión, duda, sugerencia, etcétera, siéntase por favor en confianza. A mí no me molesta, al revés, yo quiero que me digan sus preguntas, que no se queden con dudas. Estas cosas son bien importantes. Usted también puede llamar a quien usted quiera. El pastor, ancianos, aquí tenemos a la pastora, a cualquier otra, aquí hay ancianos en medio de nosotros, nuestra hermana Dina, Cuca, Dalia, hay otras ancianas, a quien usted quiera hacer que se haga la pregunta, no se quede con esas dudas, me lo puede escribir, o sea, no se quede con esas dudas, por favor, si tiene alguna sugerencia, idea, recomendación, también son bienvenidas.
por favor, ¿ok? No quiero que se queden con esas dudas. Entonces, la semana que viene, si el Señor lo permite, sigan escribiendo sus peticiones en el chat si no han tenido tiempo. La semana que viene, si el Señor lo permite, nos vemos otra vez por aquí para continuar estudiando la lección 6 de Fundamentos de la Fe, lección 6, y vamos entonces, nos quedamos aquí en esta diapositiva y continuamos. Entiendo entonces que sí, que nos va a tomar 2 semanas más para poder terminar, pero lo que no ha hecho, por favor hágalo y métale mano a aprenderse los versículos de memoria. Efesios 2, 8 y 9 son versículos claves para lo que creemos de la salvación y los elementos cruciales y vitales de la salvación. Así que las invito a la que no ha podido aprenderse, lo que le meta mano poco a poco, día a día un poquito, y a ver quiénes lo dicen la semana que viene. Así que no se vayan las que están aquí en Zoom, pero para los que nos ven por YouTube, nos vemos entonces, si el Señor lo permite, la semana que viene, martes 8 de diciembre a las 9:30, o cuando usted nos vea, si nos ve más tarde, y aunque usted está en YouTube y nos ve por YouTube y no compartimos con usted aquí los martes en vivo, sepa que también oramos por usted. Y que también usted es parte nuestra, aunque no esté aquí los martes, le amamos, le damos gracias a Dios que usted puede compartir con nosotros y vernos y escucharnos, aunque sea cualquier otro día, a la hora que sea. Bienvenidos y bienvenidas a este estudio de la palabra del Señor. Son parte de nosotros y oramos también por usted. Que el Señor les bendiga. Voy a ver ahora cómo tengo que practicar cómo irme de... Aquí estamos. Y